El sol sobre la Plaza du Comercio se sentía como una manta cálida, un contraste marcado con el vino helado en mi mano. Entonces, mi teléfono rompió la tranquilidad. Era Amber. No solo lloraba. Gritaba. «Están llamando a la policía», chilló. «Extraños están en mi departamento». No tuve que preguntar para saber exactamente lo que había hecho. Había usado la llave de emergencia, esa que es solo para incendios o inundaciones, para mudarse ella y su novio a una propiedad que vendí hace 2 semanas. No jadeé. No me disculpé. Solo di un sorbo lento de mi vino verde. Antes de contarte cómo mi familia intentó secuestrar mi vida desde el otro lado del océano, deja un comentario y dime desde dónde me estás escuchando. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. Para entender por qué no grité porque mi pulso seguía estable, tienes que entender de dónde vengo. Tienes que entender la arquitectura de culpa en la que viví durante 32 años en Seattle. La lluvia no solo lavaba las calles, parecía filtrarse en los muros de mi vida, haciendo todo pesado, húmedo e imposible de mover. Mis padres, Jeffrey y Holly, no construyeron un hogar basado en el amor. Construyeron una estructura basada en la utilidad. En su plano, yo no era una hija. Era un muro de carga. Mi propósito era permanecer ahí, silenciosa y firme, sosteniendo el techo para que Amber pudiera bailar en la sala sin mojarse. Ellos lo llamaban deber familiar. Yo lo llamaba una estafa a largo plazo. El dato no estaba escondido. Estaba estacionado en la entrada. En el cumpleaños número 16 de Amber, recibió un SUV nuevo, valorado en $36,000. Recuerdo el precio porque vi los papeles sobre la mesa de la cocina mientras preparaba mi propio almuerzo. Cuando cumplí 16, Jeffrey me dio un horario de autobús y una charla sobre la huella de carbono de manejar innecesariamente. Lo llamó formación de carácter. No se quedó solo en los autos. La disparidad estaba en cada partida del presupuesto que ellos creían que yo era demasiado estúpida para calcular. Para Amber, contrataron tutores privados, cursos de preparación para el SAT que costaban miles y finalmente una colegiatura en una universidad privada de artes liberales de $215,000 en 4 años. Pagaron cada centavo. Decían que invertían en su potencial. Para mí, decían que invertían en mi resiliencia. Trabajé en 3 empleos mientras estudiaba. Escaneaba productos hasta las 2 de la mañana, dormía 4 horas y luego iba a clases. Cuando me gradué con honores y sin ayuda de ellos, no celebraron mi esfuerzo. Celebraron el hecho de que era de bajo mantenimiento. Ese era su cumplido favorito para mí. Lauren es tan independiente, no nos necesita. Tenían razón. No los necesitaba. Pero ellos me necesitaban desesperadamente. Con los años, me convertí en investigadora de UX, un trabajo completamente enfocado en analizar el comportamiento del usuario y optimizar sistemas. Naturalmente, apliqué esa perspectiva a mi familia. Me di cuenta de que no era una persona para Jeffrey y Holly. Era un portafolio diversificado. Era la red de seguridad que atrapaba a Amber cada vez que inevitablemente caía. Eso nos lleva al departamento. Mi departamento. Lo compré hace 2 años en un edificio moderno del centro. Tenía ventanales del piso al techo y vista al sound que me costó cada bono y opción de acciones que había ganado en una década de esfuerzo. Lo compré como un santuario. Pero en cuanto mis padres entraron a la fiesta de inauguración, vi la mirada en sus ojos. No miraban mi hogar. Miraban un activo familiar. Holly tocó las encimeras de cuarzo y dijo, «Es demasiado espacio para una sola persona, Lauren. Casi es un desperdicio, ¿no?» Jeffrey caminó al balcón, miró la vista y asintió, «Esto es una buena inversión. Qué bueno saber que tenemos esto en la familia». No veían mi nombre en la escritura. Veían un cuarto de huéspedes para Amber cuando se aburriera de sus roomies. Veían una opción de liquidación si el negocio de Jeffrey tenía un mal trimestre. Veían un recurso que podían aprovechar cuando la niña de oro tuviera hambre. Cuando llegó la oferta de trabajo en Lisboa, supe exactamente lo que pasaría. Sabía que si dejaba el departamento vacío, aunque fuera por un mes, lo colonizarían. Me culparían para que Amber pudiera quedarse, y en una semana estaría redecorando a su gusto. Me di cuenta entonces de que la culpa que sentía, esa obligación aplastante de compartir lo que gané, no era natural. Era una jaula que habían construido a mi alrededor, ladrillo por caro ladrillo. Y supe que solo había una manera de escapar de esa jaula, no abrir la puerta, sino derribar todo el edificio.
La oferta de Lisboa no era solo un trabajo. Era un salvavidas. Pero en cuanto vi el correo, mi primer pensamiento no fue celebración. Fue pánico. ¿Quién pagaría la renta de Amber si me iba? ¿Quién manejaría las llamadas de soporte técnico inevitables de mis padres? ¿Quién arreglaría todo? Ese pánico fue mi llamada de atención. Me senté en mi silla ergonómica, mirando el gris skyline de Seattle y corrí la simulación en mi cabeza. Mi competencia no había salvado a mi familia. Los había dejado inútiles. Al arreglar cada crisis, pagar cada cuenta, ser la confiable, había creado un vacío de competencia. Hice tan fácil que fueran incapaces de sobrevivir que olvidaron cómo hacerlo. Amber no solo era consentida, estaba atrofiada. Mis padres no solo eran aprovechadores, eran facilitadores que habían subcontratado su crianza a su hija mayor. Si les decía que me iba, la manipulación emocional sería inmediata. Me rogarían que dejara el departamento solo hasta que Amber se estabilice. Y me conocía. Sabía que si insistían lo suficiente caería. Convertiría mi santuario en un crash pad y pagaría el mantenimiento desde Portugal mientras Amber hacía fiestas a las que no me invitarían. Así que tomé una decisión. Elegí el silencio. Un agente inmobiliario discreto manejó la venta fuera del mercado. Mi vida se fue empacando en cajas por la noche, disfrazado de desorden rutinario. Cuando preguntaron sobre mis planes con el departamento mientras estaba en el extranjero, la mentira salió fácil durante la cena del domingo. Contraté una compañía de administración de propiedades, les dije. Lo van a rentar a clientes corporativos. Todo controlado. Contrato estricto. Familia no permitida. Mi madre frunció el ceño, tenedor detenido a medio camino. ¿Una compañía de administración? Suena tan impersonal, Lauren. Extraños en tu casa. Paga la hipoteca, dije, manteniendo la voz plana. 2 semanas antes de mi vuelo, me senté frente a los Coopers en una larga mesa de caoba. Eran una pareja joven, ambos arquitectos, ojos abiertos de emoción. Hablaban de pintar la habitación del bebé y organizar cenas. Veían un futuro en ese espacio. Firmé los papeles, entregué las llaves y sentí un peso físico levantarse de mi pecho. No fue solo una venta. Fue una amputación. No se lo conté a mis padres. No se lo conté a Amber. Abordé el avión a Lisboa con 2 maletas y un boleto de ida, dejando atrás una casa fantasma que ya no me pertenecía. Pensé que los había superado. Pensé que finalmente había escapado del vacío que necesitaban llenar. No me di cuenta de lo desesperados que estaban por ser llenados. Me senté en la Plaza Damio, mirando mi teléfono. Los gritos histéricos de Amber se habían apagado, reemplazados por la cruda realidad de lo que acababa de suceder. Mis padres la habían llevado al departamento. Habían abierto la puerta. La habían ayudado a cargar cajas en la casa de un extraño. Habían borrado por completo mi historia sobre la administración de la propiedad, no porque supieran que era mentira, sino porque simplemente no les importaba si era verdad. En su mente, mi propiedad era un bien familiar. Mis límites eran sugerencias. Marqué el número de Ryan Cooper. Mi mano temblaba ligeramente, no de miedo, sino de una ira fría y contenida. Él contestó en el primer timbrazo. Señor Cooper, dije con la voz firme. Soy Lauren. Lo siento muchísimo, señor Wallace. Su voz estaba tensa, vibrando de adrenalina. Su hermana está gritando a mi esposa que esta es su casa. La policía llega en 5 minutos. Que vengan, dije. Pásame al altavoz. Escuché el sonido de que movían el teléfono. Y luego la voz de Amber, chillona y aterrada. No me puedes sacar. Mis padres dijeron que podía quedarme aquí. Lauren dijo que estaba bien. Nunca dije eso, Amber. Mi voz se proyectó a un salón a más de 4000 metros de distancia. El silencio que siguió fue absoluto. Lauren, sonó pequeña, casi débil. Lauren, diles. Diles, mamá y papá dijeron. Mamá y papá no son dueños de ese departamento, Amber. Yo lo fui y lo vendí. Estás entrando sin permiso. Escuché un jadeo, seguido del sonido de sirenas acercándose en la distancia. Señor Cooper, continué. El oficial necesitará una declaración. Por favor, dígales que confirmé la venta y que nadie de mi familia tiene permiso de estar en la propiedad. Si se niega a irse, tiene mi total apoyo para presentar cargos. Amber chilló. No puedes. Mamá y papá te van a matar. Que lo intenten, dije. Pásame al oficial cuando lleguen.
Pasé los siguientes 20 minutos supervisando la expulsión de mi propia hermana desde otro continente. Escuché al oficial llegar, revisar la escritura que le había enviado a Ryan Cooper y decirle a Amber que tenía dos opciones, irse voluntariamente o ser arrestada. Escuché la derrota en su voz mientras elegía la primera opción. Cuando finalmente se cortó la llamada, no lloré. Mis emociones estaban encerradas en una bóveda. Pedí otra copa de vino. El sol se estaba poniendo sobre el río Tajo, tiñendo el agua de un dorado brillante. Sentí una sensación extraña en el pecho, ligera, aireada. Era la sensación de un puente finalmente incendiándose de manera irreversible. Pero el fuego aún no había terminado. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Llamada de video entrante. Papá. Era hora de la entrevista final. Me recosté en la silla del café, los restos de mi vino calentándose bajo el sol de la tarde. Acepté la videollamada. Jeffrey y Holly aparecieron en mi pantalla, sentados hombro con hombro en su sección beige. Amber estaba aplastada entre ellos, con el rostro enrojecido, sosteniendo un pañuelo como si fuera un accesorio dramático. Parecían un cuadro de indignación justificada. Lauren, gruñó Jeffrey, llenando el encuadre con su rostro. Exigimos una explicación inmediata. Creo que están confundidos, dije con voz calmada y profesional. Yo no soy la que irrumpió en la casa de un extraño. No juegues con nosotros, chilló Holly. Montaste una trampa. Nos dejaste creer que ese departamento estaba disponible. Humillaste a tu hermana. ¿Sabes que tuvo que irse en un coche de policía? ¿Tienes idea de lo traumático que fue para ella? ¿Traumático? Repetí. Traumático es encontrar extraños en tu sala. Traumático es ser arrestada por allanamiento. Amber tiene suerte de que los Cooper decidieran no presentar cargos. Eso fue gracias a mí, por cierto. Los calmé. Debiste habernos dicho. Gimió Amber. Sabías que necesitaba un lugar. Lo hiciste a propósito para lastimarme. Vendí mi propiedad porque me voy a otro continente, dije. No se trata de ti, Amber. No todo gira en torno a ti. Somos familia, gritó Jeffrey. La familia ayuda a la familia. Ese departamento era un recurso. Tenías el deber de compartirlo hasta que te estabilizaras. ¿Cómo pudiste ser tan fría, tan calculadora? Los miré. Realmente los miré. No estaban tristes. Estaban furiosos de que su recurso les había sido arrebatado. Estaban enojados de que el cajero automático hubiera dejado de dar dinero. Para que quede claro, dije, adoptando la voz de gerente de proyectos que tantas veces había salvado mi carrera. No les debía esa casa. No les debía advertencia. Y ciertamente no les debo una disculpa. Lo que voy a hacer es enviarles una factura. ¿Una qué? Jadeó Holly. Una factura, dije. Por el cerrajero de emergencia que los Cooper tuvieron que contratar porque Amber atascó la cerradura. Por el equipo de limpieza profesional que necesitaron después de que dejaron barro en el vestíbulo. Y por las 3 noches de hotel que acabo de reservar para Amber, que serán la última ayuda financiera que recibirán de mi parte. No te atreverías, gruñó Jeffrey. Revisa tu correo, dije. Risita, acabo de enviarla. Pueden pagarla o explicarles a los Cooper por qué no lo harán. Adiós. Terminé la llamada antes de que pudieran responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de adrenalina. Acababa de despedir a mis padres. Pedí otra copa de vino. El sol se estaba hundiendo más, proyectando largas sombras sobre los adoquines. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que había ganado. Entonces mi correo electrónico sonó de nuevo. No eran mis padres. Era una notificación de mi antiguo jefe en Seattle marcada como urgente. La abrí y sentí que la sangre se me drenaba de la cara. Lauren decía. Necesitamos hablar. Los nuevos dueños de tu departamento, los Cooper. Ryan Cooper es CFO de Pinnacle Group, nuestro cliente más grande y el mayor cliente de tu padre. Se me cayó el estómago. Esto ya no era solo un conflicto familiar. Esto era un desastre profesional. Los Cooper no eran simples extraños. Eran quienes firmaban los cheques de mi padre y acababan de ser invadidos por su hija. La guerra acababa de volverse nuclear. El correo de mi antiguo jefe no era solo una advertencia. Era una detonación. Ryan Cooper no era solo un cliente. Era el CFO de Pinnacle Group, un conglomerado que representaba el 40% de los ingresos de la consultora boutique de mi padre. Jeffrey había pasado 15 años cultivando esa relación.
Jugaba golf con Ryan. Le enviaba whisky caro cada Navidad. Y su hija acababa de irrumpir en la nueva casa de Ryan. El reporte policial ya estaba presentado. La historia de la hermana loca no era solo chisme de vecindario, había llegado a la red profesional. En la cerrada comunidad empresarial de Seattle, la reputación era moneda, y mi familia acababa de declararse en bancarrota. Mi teléfono sonó. Era Jeffrey. Miré la pantalla. La dinámica de poder había cambiado tan violentamente que casi sentí vértigo. Durante 32 años había sido la suplicante, la que pedía migajas de aprobación. Ahora tenía lo único que podía salvarlo. Lauren, dijo su voz irreconocible. Tienes que ayudarme. Ryan Cooper llamó. Va a retirar la cuenta. Dice que no puede confiar en un hombre cuya familia no respeta los límites ni la ley de propiedad. Lamento escuchar eso, papá, dije con voz fría. Tienes que arreglar esto, rogó. Tienes que escribirle una carta. Dile que fue un malentendido. Dile que le diste permiso a Amanda pero olvidaste decirle. Dile cualquier cosa. Solo acepta la culpa, Lauren. Por favor. Si pierdo esta cuenta, la empresa se va a pique. Lo perdemos todo. Me senté en silencio, escuchando su respiración desesperada. Risita, me estaba pidiendo que mintiera. Me estaba pidiendo destruir mi propia credibilidad profesional, pintarme como distraída y desorganizada, para salvarlo de las consecuencias de su derecho adquirido. Me pedía que me quemara para mantenerlo caliente. Y por un segundo, la antigua arquitectura de mi vida tembló. El hábito de salvarlos estaba tan profundo, tan arraigado. Es solo una carta, susurró una voz. Lo salvaría. Entonces miré el skyline de Lisboa. Pensé en el vacío de incompetencia. Si arreglaba esto, nunca aprenderían. Nunca crecerían. Solo esperarían la siguiente crisis y me obligarían a resolverla. Papá, dije suavemente. ¿Recuerdas cuando tenía 12 años? Cuando te pedí dinero para la feria de ciencias y me dijiste que el fracaso es el mejor maestro. Lauren, por favor, suplicó. No, esta no es la ocasión. Dije, no voy a mentir por ti. No voy a asumir la culpa por el crimen de Amber ni por tu permisividad. Esto pasa cuando tratas a las personas como recursos en lugar de seres humanos. Las pierdes. Estás siendo egoísta. Lloró, con la vieja rabia saliendo a flote. Sí, dije, y la palabra sabía a miel. Estoy siendo egoísta. Me estoy preservando a mí misma y finalmente, soy feliz. Colgué. Luego bloqueé su número. Bloqueé a Holly. Bloqueé a Amber. Me senté mientras el sol se hundía bajo el horizonte, bañando la ciudad en crepúsculo. Acababa de destruir el negocio de mi padre. Acababa de cortar lazos con toda mi familia. Y nunca me había sentido más viva. Han pasado 6 meses desde que colgué ese teléfono. 6 meses de silencio. Bloqueé sus números, sus correos, sus cuentas de redes sociales. No lo hice para castigarlos. Lo hice para proteger la paz que finalmente había cultivado. Pero el mundo es pequeño y las noticias viajan incluso a través del Atlántico. Supe, por un excolega en LinkedIn, que la firma boutique de Jeffrey recibió un golpe masivo. Ryan Cooper no solo retiró la cuenta de Pinnacle. Contó a su red por qué. En los negocios, la confianza es la única moneda que importa. Y mi padre había demostrado que no podía controlar ni sus propios activos, mucho menos los de otros. La pérdida de ingresos forzó una reestructuración. Tuvieron que reducir personal. Y esa reducción tuvo exactamente el efecto que predije. Con el fondo de guerra familiar agotado, el subsidio de Amber finalmente se terminó. Ya no podían pagarle la renta. Ya no podían mantenerla como una mascota. La semana pasada vi una actualización de estado de un primo en común. Amber tiene trabajo, uno real. Está trabajando como recepcionista en un consultorio dental en Bellevue. No es glamoroso. No es el salario de 6 cifras al que creía tener derecho. Pero es suyo. El vacío de incompetencia funcionó. Al quitarme, al negarme a ser su muleta, los obligué a aprender a caminar. No fue cruel. Fue lo más necesario que he hecho. Están luchando. Sí, probablemente son miserables y me culpan por su mala fortuna. Pero están funcionando. Están sobreviviendo sin devorarme. Ahora estoy sentada en una pequeña mesa de hierro en el barrio de Alhama. El aire huele a sal y sardinas a la parrilla. El mesero pone frente a mí un pastel de nata y un bacon, un espresso fuerte.
Doy un bocado al pastel, la crema tibia y dulce, las hojuelas pegándose a mis labios. Estoy sola. No tengo contactos de emergencia en mi teléfono. No tengo días familiares marcados en mi calendario. Nadie me llama para arreglar su impresora o pagar su renta. Durante 32 años pensé que esta soledad se sentiría como un castigo. Pensé que sería fracaso. En cambio, veo el tranvía recorrer la empinada calle adoquinada, amarillo contra el cielo azul, y me doy cuenta de lo que realmente se siente. Se siente como victoria. Se siente como la primera bocanada de aire después de salir de un cuarto que se estaba quedando sin oxígeno. No solo sobreviví a mi familia. Lo superé. Construí una vida que me queda a mí, no un almacén de sus expectativas. Tomo un sorbo de café. Es amargo y perfecto. Soy egoísta. Soy solitaria. Soy libre. Si alguna vez tuviste que quemar un puente para evitar volver a cruzarlo, dale like. Comparte esto con esa persona responsable en tu vida que necesita escucharlo. Y suscríbete para más historias sobre encontrar tu libertad. Gracias por escuchar.